Si, si no empezamos, seguimos con los temas Sí, del programa. ¿Sí? por favor. Sí, doctora. Bueno. Les quería explicar, hoy me había preparado para explicarle un tema que es un poquito complicado, por eso estaba preocupada que no me podían escuchar, que son las acciones de recomposición patrimonial y el periodo de sospecha. No sé si ustedes leyeron algo ya, pero el periodo de sospecha es el plazo de tiempo que transcurre desde la fecha que se fija como iniciación de la cesación de pagos, del estado de cesación de pago y la sentencia de quiebra. ¿Qué es esta fecha de inicio de cesación de pagos? Después de presentarse el informe general en la quiebra, el síndico en ese informe, en uno de los puntos, que es uno de los más importantes, va a decir cuál es, a criterio de la sindicatura, la fecha en la que inició el deudor su estado de cesación de pagos. Esa fecha puede ser, está todo por el artículo 115, 116, 117. Esa fecha puede ser observada por los acreedores o no, pero va a derivar, no importa, eso está bien explicado en la ley, pero va a derivar en una resolución judicial que está prevista en el artículo 117 y que es una resolución donde los jueces dictamos y establecemos cuál fue puntualmente con día, mes y año la fecha de inicio del estado de cesación de pagos. Entonces, vuelvo a lo primero que les comenté. El periodo de sospecha va a ser el periodo de tiempo que abarca desde esa fecha de inicio del estado de cesación de pagos hasta la sentencia de quiebra. Acá hay un tema que se suelen confundir muchas veces porque no está muy claro en la ley, y que es el siguiente. El periodo de sospecha van a ser 2 años necesariamente para atrás o menos, pero nunca más. Ahora, la fecha de retroacción del inicio de la cesación de pagos del deudor puede ir más allá de 2 años. O sea, si la quiebra la declaramos hoy, que es 31 de mayo del 2024, perfectamente puedo dictar una resolución judicial donde disponga que la fecha de inicio del estado de cesación de pagos fue en el mes de enero del 2020 y son 4 años, no importa, eso puede ser porque muchas veces puede ir más atrás de los 2 años. Lo que no puede extenderse a los fines de este capítulo donde están las acciones de recomposición patrimonial, más allá de los 2 años, es el periodo de sospecha. Ese es el límite de tiempo donde se va a fijar justamente, como lo indica la palabra, un periodo en el cual se presume que los actos de disposición realizados por el deudor lo fueron en perjuicio de los acreedores. Y ahora van a entender por qué. Porque hay actos que son ineficaces de pleno derecho, hay actos, siempre cuando ahora les hablo de actos y de acciones ya estamos ubicados temporalmente en el periodo de sospecha, ¿sí? De la sentencia de quiebra nos vamos para atrás hasta la fecha de cesación de pago o si la fecha fue más atrás todavía, hasta 2 años desde que se declaró la quiebra, ¿sí? Bueno, hay actos, como les decía, que son ineficaces de pleno derecho, hay actos que son ineficaces, esto significa que son inoponibles a la masa, ¿no? Que son ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pago que tenía el contratante en ese momento respecto de la insolvencia del fallido, del después fallido. Hay acciones de recomposición patrimonial que son las que tienden a traer esos bienes que fueron sacados del activo del deudor en perjuicio de la masa. Entonces volvemos. Hasta ahora, digamos, ¿qué es el periodo de sospecha? ¿Qué significa y de cuándo a cuándo va? ¿Tienen alguna duda? Porque eso es importante que lo entiendan bien. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Entonces, ahora que tenemos determinada la fecha de cesación de pagos por resolución judicial y ya tenemos lo que es el periodo de sospecha, vamos a ver que hay actos que son ineficaces de pleno derecho. La ley nos dice que son ineficaces de pleno derecho los actos realizados por el deudor durante ese periodo de sospecha
Uno, realizados a título gratuito. Si el deudor efectúa una donación, en el caso típico de acto a título gratuito, efectúa una donación en ese periodo de sospecha, ese acto es ineficaz. Si pagó anticipadamente las deudas cuyo vencimiento, según el título, debían producirse el día de la quiebra o con posterioridad. O, si no pagó una deuda con anticipación, constituyó una prenda o una hipoteca con anticipación. Porque eso lo puede haber hecho para favorecer a uno en desmedro de otros. Esos actos ineficaces de pleno derecho no requieren un trámite ni incidental, ni requieren una acción. Directamente la declaración de ineficacia la dicta de oficio el juez o a petición de la sindicatura o de alguna de las partes, pero no es que da derecho a una defensa, no es una acción paralela. Distinto el caso de los actos ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pagos. Si sacamos los que son ineficaces de pleno derecho, los demás actos perjudiciales para los acreedores que fueron realizados por el deudor durante este periodo de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores si quien celebró el acto con el fallido, o sea, ese tercero, tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. En ese caso, el tercero tiene que probar, perdón, estoy muy enferma, que el acto no causó perjuicio. Esto sí es un juicio aparte. Esto es una acción, es una demanda que tiene que promover la sindicatura, que tramita por vía ordinaria, puede ser por incidente, es ejercida por la sindicatura y requiere de una mayoría simple de los acreedores quirografarios verificados o declarados admisibles. Eso quiere decir que el síndico, para promover esta acción de ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos, la del 119, tiene que acompañarle al juez la conformidad de la mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los acreedores quirografarios admitidos. Si algún acreedor advierte que puede estar en esta situación de que hubo algún acto que podría ser declarado ineficaz por conocimiento de la cesación de pagos y el síndico no hace nada, la ley dice que lo tiene que intimar al síndico a que la accione esta ineficacia. Y si pasado los 30 días de intimado en forma fehaciente la sindicatura no la inicia, la puede iniciar el acreedor, queda liberado. Esta es la revocatoria concursal, le dice la doctrina. Es muy parecida a la revocatoria ordinaria, la simulación, la acción de fraude del Código Civil. La única diferencia que tiene importante es que la revocatoria concursal no exige la existencia de fraude. El hecho de que el tercero tenga conocimiento del estado de cesación de pagos no significa que tiene que ser fraudulenta en los términos del Código Civil. O sea, vieron que ustedes ya estudiaron en civil que para que haya fraude es como que se ampara el deudor en una norma, utilizando una norma logra la no aplicación de la otra. Bueno, eso para la pauliana sí, que es la del Código Civil, pero para la revocatoria concursal, que es muy parecida, no se exige el requisito del fraude. Estas son las acciones que le llamamos de recomposición patrimonial, porque lo que tienden justamente es a recomponer el activo que el deudor sacó o si solventó de forma, digamos, no sé si decir dolosa, porque en algunos casos se exige el dolo y en otros no, pero sacó activo para perjudicar a sus acreedores directamente o para beneficiar a alguno en desmedro de los demás. Hasta acá tenemos, ya vamos por el 120, las acciones de recomposición patrimonial. Y después entramos en una parte de la ley, así como teníamos, ustedes deben recordar, los efectos personales y patrimoniales en el concurso preventivo. ¿Se acuerdan que decíamos que el deudor, si se iba del país menos de 40 días, no necesitaba autorización judicial? Si se iba más de 40 días, tenía que pedir autorización. Que el concursado conservaba la administración de sus bienes y la administración ordinaria y solo tenía que pedir autorización para los actos de administración extraordinaria. Bueno, la quiebra difiere. Ya les expliqué el encuentro pasado
que se produce el desapoderamiento de pleno derecho, se le incautan los bienes al deudor y todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley. Todos los acreedores tienen que presentarse a verificar los créditos. Los acreedores con créditos prendarios o hipotecarios, cumplida esta carga de verificar, pueden realizar por su cuenta el bien. No tienen que esperar la realización en conjunto de los bienes, sino que tienen previsto en el artículo 209 un procedimiento especial solo respecto de ese bien, que se llama concurso especial, que no tiene, se llama concurso, pero no tiene nada que ver con el concurso preventivo. El concurso especial del 209 es la enajenación, la subasta, la realización, como le quieran llamar, puntualmente del bien hipotecado o prendado por parte del acreedor hipotecario o prendario. Es una ¿Cómo se, opción. cómo secuestro prendario, dice usted, doctora? No, porque es en el marco de la quiebra, interviene el síndico, simplemente es un beneficio como el acreedor hipotecario o prendario se va a cobrar sobre el producido de ese bien, ustedes ya lo van a ver cuando vean los privilegios, en vez de esperar a que se vendan y se rematen todos los bienes y se haga la distribución, como él ya sabemos que se va a cobrar de ese producido, lo puede rematar con anterioridad. ¿Sí? Supongamos, a ver, no sé, no se me viene mucho un ejemplo, pero supongamos que dentro del activo de la empresa fallida hay es una empresa que tiene un proceso productivo y el síndico está evaluando si solicita la continuación de la explotación y por otro lado se le incautó un auto a la empresa que no es necesaria para el proceso productivo y que estaba prendado, bueno, ese acreedor prendario puede instar el concurso especial del remate de ese auto para cobrarse sin esperar la enajenación del resto de los bienes en conjunto, digamos. O si hubiese un bien hipotecado que no es necesario para el buen funcionamiento del proceso productivo en el caso de continuación, o si son varios los inmuebles y el juez decide subastarlo todos en el mismo momento, por ahí el que tiene una hipoteca sobre uno de los inmuebles no quiere esperar a la subasta de todos los bienes, entonces se subasta primero, el acreedor insta este concurso especial del 209 y se remata antes y por separado, se hace por vía incidental. Los intereses se suspenden, ¿se acuerdan que esto lo hablábamos en el concurso también? Los intereses se suspenden a la fecha de la declaración de quiebra. Ahora, si el bien subastado alcanza para pagar la totalidad de los créditos, los compensatorios, en los casos de que tengan garantías, continúan hasta el límite del monto de lo producido. Con los laborales pasa lo mismo. Si sobrara del producido, por ejemplo, ustedes van a ver cuando vean privilegios que los acreedores laborales tienen privilegios sobre las maquinarias o lo que utilizaron, los bienes que utilizaron propiamente en su trabajo. Por ejemplo, el ejemplo clásico es que el camionero que estaba en relación de dependencia y trabajaba para una empresa de transporte va a tener privilegios sobre los camiones que utilizaban para hacer su trabajo. Entonces, si el producido excede el monto de los créditos, los intereses compensatorios no se suspenden ni sí se pagan. Estos son todos efectos que están bastante claros en la parte de quiebra y están en la sección 4, a partir del artículo 125, donde la ley habla de los efectos generales sobre las relaciones jurídicas preexistentes en la quiebra. Después, yo tomé, son muchos, la verdad, tomé los que pueden ser más complicados. Después marqué uno que bueno, el fuero de atracción es muy parecido al del concurso, o sea, traen todos los juicios de contenido patrimonial contra el fallido, van al juez del concurso, esos acreedores tienen que verificar. El 133 a veces presenta dificultades, dice, cuando el fallido sea codemandado, el actor puede optar por continuar el juicio ante el tribunal de origen, en ese caso tiene que desistir de esa demanda contra el fallido e ir a continuar contra el resto de los codemandados y verificar el crédito en la quiebra, ¿sí? Otro supuesto que me pareció importante,
Los contratos en curso de ejecución. Esto está en el 143. En los contratos en los que al tiempo de la sentencia de quiebra no se encuentran cumplidas íntegramente las prestaciones de las partes, va a pasar lo siguiente. Si está totalmente cumplida la prestación que estaba a cargo del fallido, el co-contratante la tiene que cumplir. Y ese cumplimiento va a ir a la masa, ¿sí? A favor de la quiebra. Si está totalmente cumplida la prestación a cargo del co-contratante no fallido, pero no cumplió el fallido, se tiene que presentar a verificar, obviamente. Y si hubiese prestaciones recíprocas pendientes, el co-contratante no fallido puede pedir la resolución del contrato e ir a verificar por la parte que el fallido no hubiese cumplido. Si se da este supuesto del inciso 3, que hay prestaciones recíprocas pendientes, el artículo siguiente les detalla cómo es el procedimiento para el co-contratante para reclamar su crédito. Bueno, respecto de la locación de inmuebles, que es algo bastante frecuente que suele suceder, si el fallido es locador, la locación continúa produciendo todos sus efectos legales. O sea, si el fallido es el locador, la locación sigue cumpliendo sus efectos y el canon locativo es parte del activo de la quiebra. Si el fallido es locatario y utiliza lo arrendado para la explotación comercial, bueno, va a depender si cesa la explotación o no. Como les comenté en alguna de las clases, es muy poco frecuente que el juez autorice la continuación de la explotación de la empresa fallida. Lo más frecuente es que a la quiebra se llegue con la empresa o la actividad comercial ya cerrada y si no, se ordene la clausura del establecimiento. Sin perjuicio de eso, ustedes tienen que estudiar el 189 y el 190, que son los casos donde el síndico entiende que es conveniente optar por la continuación de la explotación. Que si bien es excepcional, está bien explicado en la ley y no quiero detenerme en eso para no consumir la clase, porque si tienen dudas me preguntan el lunes, que entre paréntesis, como me pidieron la clase pasada, una alumna me pidió que pasáramos al lunes, porque después tenían una mesa especial, no sé cómo era. Yo ya hablé ese mismo día a la universidad y tenemos el próximo lunes un encuentro sincrónico. Así que bueno, espero arreglar mi micrófono y si no, lo haremos desde mi celular. Si tengo problemas con la compu, no sé qué habrá pasado. Después, bueno, no veo mayores problemas con lo que sigue del programa, pero sí me detengo en el capítulo 4, que hablamos un poquito la clase pasada cuando hablábamos del desapoderamiento, de cómo se materializaba la incautación. Yo ahí les dije que el efecto más importante de la quiebra era el desapoderamiento y que la incautación era la materialización de ese desapoderamiento. La incautación debe realizarse en la forma más conveniente y de acuerdo con la naturaleza de los bienes. Puede ser la clausura del establecimiento del deudor, las oficinas, la empresa, la entrega directa de los bienes por el fallido al síndico, la incautación de los bienes que tengan, los bienes del fallido que estén en poder de terceros. Bueno, todo va a depender de en qué consiste el activo y quién lo tiene. El síndico tiene que adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y la administración de los bienes a su cargo y tiene que tomar medidas de seguridad urgente para el caso de ser necesario. Por ejemplo, si estamos frente a la quiebra de una empresa o de un comerciante que comercializaba bienes perecederos, el síndico va a tener que incautar de inmediato y pedir autorización para hacer una venta directa antes que esos productos se venzan. Bueno, todo depende de las particularidades que tenga el activo. En cuanto a la continuación de la empresa, es importante que ustedes lean bien el 189 en lo que hace a las empresas de servicios públicos, que ahí está bien explicado. Después, respecto del contrato de trabajo, la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino que lo suspende de pleno derecho por el término de 60 días. Porque, ay, voy a abrir la ventana que tengo acá. ¿Por qué lo suspende y no lo disuelve al contrato de trabajo por 60 días? Lo suspende por las dudas que el juez autorice la continuación. Entonces,
para que no se disuelva la relación laboral, la deja suspendida por 60 días. Vencido este plazo, sin que hubiese decidido la continuación de la empresa, el juez, el contrato sí queda disuelto a la fecha de la declaración de quiebra y los créditos que derivan de él se pueden verificar conforme lo dispuesto con los privilegios del artículo 241, inciso 2 y 246, inciso 1. Una vez disuelto el contrato de trabajo, o sea, si pasaron esos 60 días y no se autoriza la continuación de la explotación, el juez sí queda disuelto el contrato de trabajo y no sé cómo será ahora el seguro de desempleo, pero en una época nos pedían, los trabajadores de la empresa quebrada, nos pedían una certificación de la fecha de la sentencia de quiebra a los fines de presentar en el ANSES ya con la sentencia de quiebra no más, que estaba firme y habían pasado estos 60 días, tenían por disuelto el contrato de trabajo y les pagaban el seguro de desempleo. El periodo informativo en la quiebra es como el del concurso preventivo, digamos, tienen que presentarse ante el síndico, a verificar los créditos, no tiene, está de todo en el artículo 200, 201, 203, 202. La diferencia es que cuando hubo un concurso anterior, esto sí es importante, yo supongo que se van a dar cuenta, pero por las dudas, cuando la quiebra es indirecta, ya tuvimos un periodo informativo que fue el del concurso preventivo. Entonces ahí van a ver que a la fecha que venza el plazo para verificar los créditos en la quiebra indirecta, se genera un nuevo pasivo que son los acreedores, que no eran acreedores en el concurso, pero que sí son acreedores en la quiebra. Entonces lo que va a hacer el síndico en el informe individual de la quiebra indirecta es un recálculo de los créditos que están admitidos en la resolución del 36 del concurso preventivo, le va a recalcular el interés a la fecha de la sentencia de quiebra. Ustedes deben acordar que esos créditos que el juez admitió en el concurso preventivo tenían un interés a la fecha calculado a la fecha de presentación en el concurso. Esa era la fecha de corte. Si ese concurso después devino en una quiebra indirecta, al momento de hacer el informe individual de la quiebra, el síndico va a hacer primero el recálculo de los créditos que están admitidos en el concurso, aplicándole el interés a la fecha de la sentencia de quiebra. Y después el informe individual de los créditos que se le hayan presentado a verificar ya en la quiebra. Ahí el juez va a dictar la resolución del 36, que es igual a la del concurso, simplemente que va a tener por admitidos, además de los créditos de la quiebra, el recálculo de los del concurso, de los créditos más viejitos. Después, en cuanto a la liquidación de los bienes, hay varias formas de vender. La forma más clásica de vender los bienes del fallido, por excelencia, es la subasta. Pero bueno, depende de qué bienes, depende de las circunstancias. A veces se hacen ventas directas, a veces se hacen tipo ofertas bajo sobre. Depende si los bienes están ubicados en un mismo lugar, si están fuera de la provincia. Yo recuerdo que tuve una quiebra muy grande que tenía bienes en la provincia de Salta y en Córdoba, y el juez de Córdoba, al cual le pedimos mediante un oficio ley 22.172 que rematara un galpón muy grande que había allá en la capital cordobesa, lo dispuso por subasta electrónica porque era un sistema que tenía la provincia de Córdoba que Salta no lo tiene. Eso va a depender de dónde estén ubicados y de cómo funciona en el lugar donde estén asentados los bienes. La realización de los bienes siempre el juez tiene que ponderar la forma más conveniente a los fines del beneficio para la masa, digamos, y para que cobren más rápido. Una vez que están liquidados todos los bienes, nos vamos al 218, que nos dice, 10 días después de aprobada la última enajenación, supongamos que el deudor tenía varios bienes, bueno, se fueron rematando, automóviles, inmuebles, bienes muebles, todo lo que tiene. Tenemos todo el activo. Entonces ahí el síndico tiene que presentarme el informe final. La ley dice que 10 días después de aprobada la última enajenación, el síndico debe presentar un informe que tiene que contener la rendición de cuenta de las operaciones efectuadas, acompañando todos los comprobantes,
el resultado de la realización de los bienes con el detalle del producido de cada uno de los bienes, la enumeración de los bienes que no se pudieron enajenar, ya van a ver que hay otro artículo que habla sobre los bienes invendibles, y un proyecto de distribución final. Si bien está acá antes de privilegios, ustedes cuando estudien el informe final y el proyecto de distribución, cuando lleguen a esta parte, yo les aconsejo que se vayan a privilegios. Ahí nomás se van 238, 239, 240, 241. Yo ahora rapidito, pero así me preguntan la clase que viene las dudas, le voy a dar un pantallazo de cómo funcionan los privilegios. Vieron que cuando el acreedor se presenta a verificar el crédito, tiene que explicar y acreditar la causa del crédito, que sea anterior a la fecha de presentación en concurso o de la sentencia de quiebra en este caso, el monto del crédito y su graduación, el privilegio. El privilegio es una preferencia en el cobro de los créditos. Hay créditos que tienen preferencia en el cobro. Básicamente hay dos grupos grandes, o tres podríamos decir. Primero tenemos los gastos en las quiebras, que es lo primero que se va a pagar. Y que los jueces, los síndicos, los abogados que hacen esta materia, les decimos los gastos del 240. Los gastos del 240 son el boletín oficial, la tasa de justicia, los honorarios del síndico, los honorarios del letrado del síndico si hubiera, los honorarios del letrado del fallido y la caja previsional de abogados. En Salta, por lo menos, no se le hace aporte en el expediente a la caja de contadores. Esos son los gastos del artículo 240. Pagados los gastos, después se va a pagar en orden a los privilegios. Y ahí sí yo quiero que lean para la próxima clase, el fin de, léanse bien el 241, el 242, bueno, el 242 es una consecuencia, pero el 241, el 244, el 246, porque ese es el orden de privilegios de cómo van a cobrar. Les adelanto que hay dos grupos grandes, tenemos los acreedores privilegiados y los quirografarios. Los privilegiados van a cobrar antes, los privilegiados a su vez se dividen en privilegio especial o privilegio general. Los privilegios especiales, en términos generales, son los que tienen hipoteca, prenda. Esos, los generales son los laborales tienen especial y general. Y los quirografarios son bueno, también dentro de los que tienen privilegio general tenemos algunos impuestos, está todo detallado y bien por orden de inciso en esos artículos que lo mencioné. Tan es así que hay un artículo que ahora no me acuerdo si es el 247, hay uno que dice que en caso de duda o cuando no alcance se va a ir respetando el mismo orden de los incisos. El 249. Ese. No alcanzando ahí está. No alcanzando los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos, la distribución se hace a prorrata. No, pero ese yo me refería a otro. Que cuando hay varios incisos en uno, por ejemplo, dice, tienen, a ver, créditos con privilegio especial. 1. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta mientras exista en poder del concursado. 2. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, bla, bla, bla. 3. Los impuestos, tasas que se aplican a los bienes sobre estos. 4. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentura y obligaciones negociables con garantía especial. 5. Lo adeudado al retenedor en razón de la retención. 6. Los indicados en el título 3 del capítulo 4. Bueno, ese orden de inciso se respeta. Ya voy a ver dónde lo encuentro. Al final del 240 dice, no alcanzado los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Sí, pero hay uno que dice, sí, es que es así, cuando no alcanza se prorratean, primero se pagan los privilegios. Bueno, ya les voy a preparar bien, si puedo hago hasta un cuadrito para el lunes con los privilegios, pero no quiero, quiero terminar de decirles algo hoy porque como queda una sola, no me quiero olvidar. Esto lo estudian, no es complicado, digamos, se tienen que hacer como un cuadrito y se van a dar cuenta. La regulación de honorarios. En las quiebras, la regulación de honorarios en las quiebras se regula sobre el activo liquidado
entre el 4%, o sea, tiene un mínimo del 4% o 3 sueldos de secretario de primera instancia de la jurisdicción donde se tramitó la quiebra, o un máximo del 12%. Esa regulación, o sea, ese 4, ese 5 o ese 12% sobre el activo realizado que tomamos los jueces es para todos los honorarios, ¿sí? Ese 100% que tomamos, por ejemplo, que, no sé, el activo liquidado fue 1.000.000 de pesos, bueno, si vamos a tomar el 10% de ese 1.000.000 de pesos, ese 10% va a ser para todos. Después el juez, en base a las tareas realizadas, va a establecer un porcentaje de distribución de ese 100%, qué porcentaje va a ir para un abogado, qué para la sindicatura, ¿me siguen? Pero el parámetro que da el 267 de la ley es para todos los funcionarios que intervienen en el concurso. 257, ¿no es? Es el 267. O es el del concurso, a veces no me lo acuerdo de memoria. No, La masa 267. reguladora en el caso de concurso preventivo homologado. No, pero está bien, pero estoy en la quiebra yo. Ah, sí. Es Acá el también está 267. el máximo entre el 1 y el 4. No, pero eso es en concurso. O sea, el 266 es en concurso. En el concurso, yo ya se los mencioné cuando estudiaron concurso, pero por ahí, como esto está después, en el concurso preventivo se regula entre el 1 y el 4% del activo prudencialmente estimado por el juez, con un tope del 4% del pasivo verificado declarado admisible. Eso es en el concurso preventivo y en la oportunidad de la homologación. En la quiebra, después de presentado el informe final del artículo 218, que acabamos de hablar, del proyecto de distribución, el juez va a regular los honorarios porque tiene que saber cuánto es el activo liquidado. Va a tomar como base el total del activo obtenido del remate de los bienes. Entonces, recién ahí el juez va a regular entre el 4 y el 12% de ese activo liquidado, con un mínimo, Sí, con sí, un está bien. piso de 3 sueldos de secretario. Sí, acá lo vi. Bueno, después hay otros supuestos que es cuando no se presentaron acreedores, pero la verdad que lo más importante es que sepan, en cuanto a regulación de honorarios, lo más importante es que sepan cómo se regula en un concurso preventivo, el 266, que es la oportunidad de la homologación, y el 267, cómo se regula en la quiebra. Si por algún motivo el concurso fracasó y deviene en quiebra y no se había homologado, recordarán que una de los supuestos de frustración del concurso preventivo puede ser no llegar a la homologación. Por ejemplo, porque no consiguió la mayoría o porque no presentó la propuesta. Como en ese concurso no se llegó a la homologación, que es la oportunidad procesal en la que el juez regula los honorarios del concurso, no hay homologación y quiebra el concursado, se transita toda la quiebra y se hace una sola regulación por el 267 en la quiebra, como si no hubiera existido concurso. No es que se toma en cuenta que hubo un concurso anterior. La ley no prevé una doble regulación para esos casos. Un artículo que a mí me parece re importante, vieron que la ley de concursos y quiebras es una ley de fondo y de forma. Y tiene sus propias reglas procesales y es de orden público. O sea que se deben respetar las normas procesales de la ley de concurso. Solo para el supuesto de que no esté expresamente prevista alguna situación procesal en la ley de concursos, se va a aplicar en forma supletoria el Código Procesal Local. Esas normas procesales específicas de la ley de concurso están en el artículo 273 y las tienen que saber a todas. El artículo 273 dispone, creo que son 7 u 8, 9, a ver, y las leemos rapidito por si tienen alguna duda. 9. Una, todos los términos, sí, escucho. Todos los términos son perentorios y se consideran de 5 días en caso de no haberse fijado uno especial. Por ejemplo, frente a algo que pide el deudor, el juez dice del solicitado por el fallido vista al síndico y no dice nada más. ¿Cuántos días van a ser? 5. 5. Exacto. El inciso 1. 2. Los plazos se computan días hábiles judiciales.
3. Las resoluciones son todas inapelables, Ujú. salvo las que expresamente la ley dice que son apelables. Cuando diga la ley que son apelables, y acá viene 4, y se admita esa apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo. Todas las notificaciones son por nota, porque escuchen cómo está redactado esto. Por eso la regla general es que en el concurso y en la quiebra todo se notifica por nota, salvo la citación a las partes, que es por cédula. Claro, lo que pasa es que no es muy feliz la redacción, el inciso 5 dice, la citación a las partes se efectúa por cédula, coma, por nota o tácitamente las restantes. O sea, como que empieza el inciso con la excepción Claro. y continúa con la regla general. Por eso es importante que ustedes sepan, si uno en un examen les pregunta, ¿cuál es la regla general de notificación en los concursos y en las quiebras? Es que todo se notifica por nota, solo la citación a las partes por cédula. Imagínense que siendo un proceso universal sería imposible notificar a todos los acreedores todo por cédula. La quiebra tienen miles de acreedores. Bueno, lo del domicilio, eso es una obviedad. No se presta el expediente a ningún juzgado distinto. Esto ya acá en Salta es abstracto porque tenemos expediente digital, así que no tenemos más expediente papel, pero si ustedes donde están tienen expediente papel, el expediente del concurso de la quiebra no se puede prestar más de 5 días a ninguna repartición. Sí. El inciso 8... También puede ser que se dé como oficina colaborativa. Acá en el Poder Judicial de la provincia del Chaco lo hacemos como oficina colaborativa. O sea, compartimos el expediente por el sistema digital electrónico sería que tenemos y bueno, el otro juzgado lo ve, sería acceder al expediente en formato electrónico. Claro, Necesidad de que bueno, se corradita, eso. Claro, eso hacemos nosotros acá también, pero ya no es un préstamo, cuando, no sé, de golpe la Dirección General de Rentas necesita para determinar la tasa de justicia el expediente, nosotros tenemos un código que es una vista que le permite, con un usuario que le permite a Rentas verlo, Sí. al expediente. Sí, sí. Artículo quedó como viejo, digamos, y se me ocurre que se debe aplicar solo en las jurisdicciones donde tienen expediente en papel. Después, el 8 es importante porque dice que todas las anotaciones necesarias para el procedimiento son sin previo pago porque se pagan al final cuando se distribuyen los fondos. O sea, ningún organismo puede negar a efectuar algún trámite o publicación porque no se le pague el arancel correspondiente, ¿sí? Los jueces citamos este artículo y publicamos sin previo pago el edicto, a los registros la inhibición general de bienes, bueno, y lo que sea necesario. Bueno, básicamente el 273, estudienlo de algún libro, de alguna ley comentada y deténganse porque, como les digo, es importante, muy importante que ustedes sepan que no es que se aplica el Código Procesal. Si está expresamente previsto en la ley de quiebra, se aplica la norma procesal de esta ley. Solo el 278 dice que la ley procesal local se aplica para el supuesto de que no estuviese previsto acá. Después, bueno, que el juez tiene la dirección del proceso, ya lo saben, es medio como el juez penal, podemos dictar medidas de oficio, no necesitamos que sea instancia de parte. Cualquier cuestión que se plantee que no sea puntualmente el trámite de la quiebra, tramita por incidente para no entorpecer. Y ¿qué más? De los pequeños concursos y quiebras. La verdad que la mayoría en el interior son pequeños, no sé en Buenos Aires, pero en el artículo 288 la ley prevé que a los fines de la ley se considerarán pequeños concursos o pequeñas quiebras en los cuales se presente en forma indistinta cualquiera de estas 3 circunstancias. Que el pasivo denunciado no alcance a 3 salarios mínimos vitales y móviles, que el proceso no tenga más de 20 acreedores o que el deudor no tenga más de 20 empleados en relación de dependencia. Cualquiera de estas 3 circunstancias que se dé va a hacer que el concurso sea pequeño o grande. La diferencia si el concurso es pequeño o grande la van a ver en el transcurso de la ley. Básicamente las más importantes son, si es pequeño, en los requisitos del artículo 11 no presentan el dictamen, el contador, si bien las certificaciones contables, el activo y pasivo, son firmados por contador,
como la denuncia de acreedores y los legajos, no requieren del dictamen del contador. Ujú. Y cuando quiebra, porque no consigue la mayoría, es un concursado pequeño, no se abre el countdown cuando es pequeño. Tiene que ser grande para que se dispare el procedimiento del artículo 48. Esos son básicamente los que me acuerdo. Después fíjense bien en el artículo 289. Por último, quería que presten atención a las formas de cómo termina una quiebra. Hay un video, por eso lo dejé para el final, se lo digo, pero para que vean en esas videoclases, no sé cómo se llama eso que me hicieron grabar, que parece como la tele, hay uno donde yo les explico ahí la diferencia entre clausura, están en la página esta de la cátedra. Plataforma. En la plataforma. Webinario. ¿Eh? Webinario. No sé, dice Video grabado videoclase. explicando una clase. Sí, están grabadas ahí. Hay una que hablo sobre la clausura y la conclusión. La diferencia que hay entre la clausura y la conclusión de la quiebra. Mírenlas y si tienen alguna duda, me preguntan el lunes. En recursos visuales, en recursos audiovisuales sería el 1, 2, 3, el cuarto video. El cuarto video que dice clausura y conclusión de la quiebra. Ese. Sí. Entonces, miren ese, porque yo ahora les voy a decir lo mismo que está ahí grabado. Entonces, La pero clausura por mírenlo falta con de activo. Ese es un caso. La clausura puede ser por falta de activo, puede ser por distribución final. Cuando es por falta de activo, presume fraude, se va a la justicia penal. Sí, se En corre ambos, vista la fiscal. Exacto. Cuando se produce la clausura, por el motivo que sea, después tienen que pasar 2 años para que la quiebra concluya. ¿Cuáles son las causales de conclusión? ¿Cómo puede concluir? Pago total, avenimiento. Pero yo creo que está bien explicado en ese video. Sí. Y le hago una pregunta, ya que usted es jueza en actividad y tramita todos estos temas. ¿Me puede Sí. explicar así rapidito cómo tramita en el juzgado suyo alguna causa de alguna quiebra o algo? Para entender, más allá de lo que tengamos que leer y llegar a la conclusión de esto, ¿no? Y bueno, pero es que no sé Porque cómo hacerlo rápido. No sé cómo hacerlo para rapidito. que yo me entienda, Claro, ya que usted sí, está en pero actividad, puntualmente, qué bueno que está en no, actividad, porque sí, es lo pero mejor que nos por puede. ejemplo, no, por supuesto, pero por ejemplo, todo va a depender si es de una persona humana, si tiene una actividad comercial. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de que tengo el 80% del juzgado con quiebra de consumidores? Sí. Hoy se da el Claro, fenómeno yo donde le pregunté. Bueno, ¿quieres saber cómo se tramita esa quiebra, por ejemplo, la de un consumidor? Cualquiera, así algo rapidito, para entender un Bueno, poco. esos consumidores piden la propia quiebra, ¿sí? Entonces ellos piden la apertura de su quiebra, no tienen bienes, es un caso atípico porque no tienen bienes para incautar, entonces le embargamos el sueldo durante un año, al año lo rehabilitamos, le levantamos el embargo de ese 20% del sueldo y con la plata que juntamos viene a ser el equivalente al activo de otra quiebra. Por ejemplo, hagamos un paralelo, ese es el consumidor. Si quiebra una empresa porque alguien le pide la quiebra y no se defiende bien y termina quebrando porque está en cesación de pago, el síndico le va a incautar el inmueble, le va a incautar la finca, le va a incautar el auto, le va a incautar camiones, lo que tenga. Lo vamos a rematar, los acreedores se van a presentar a verificar y cuando tengo en la cuenta judicial todo el dinero fruto del remate de los bienes, se va a hacer la distribución final, este informe del artículo 218, y le vamos a pagar a los acreedores lo que alcance para sus créditos conforme el orden de privilegio por el cual fueron admitidos. Así hacemos. Una vez pasado el año del personal, no el de la empresa. Sí. Una vez pasado el año ya caduca la deuda. Sí. Sí, o sea, termina el procedimiento, lo rehabilitamos,
ya le levantamos el embargo y ya por deudas Sí. anteriores a la fecha de sentencia de quiebra nadie más lo puede embargar, nadie más lo puede ejecutar. Después no puede, de acá a 5 años, no puede venir el banco a decirte, che, todavía me debes No, de esa no, quiebra. no, se convierte en una obligación natural. Si el banco no llegó a cobrar Sí, la deuda era anterior a la quiebra y no se le pagó porque no alcanzó la plata, ya es como que, no es que deja de deberle, pero nunca se la podrían ejecutar ni reclamar. No es claro. exigible, digamos. Sí. Ujú. Sí, 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 sí. Y bueno, después no puede pasar por afuera del banco, nada. Después. Bueno, cruzará la vereda. No, pero no es tan Sí, así, ¿no? Al rato vuelve. lo va a Van comer a como un pedir. imán el banco. Lo va a Sí. comer como No, un Pero imán. el Lo va a problema es que el banco de alguna manera se lo cobra. totalmente, Con todo el totalmente. resto que tiene, con todo el volumen de clientes que tiene un banco, se cobra ese pequeño deudor, se lo cobra. Yo creo que el banco lo tiene, a esos créditos, ya los tiene cobrados o calculados en el interés que cobra por Sí. préstamos y todo eso. Lo debe Ujú. tener incluido. Sí, Cualquier crédito que vos sacás en el banco, a la tasa que sea, vos sí, fijate que lo que en los primeros 9 meses te cobran los intereses. sí, sí, Y ya lo ya, tiene cobrado. aunque te digan que es el sistema francés que va desde la cuota más alta hasta la cuota más pequeña, ahí está la engaña pichanga, diría mi Sí, mamá. sí. Claro. No, es que si no sería inentendible, además, sería inentendible desde el sentido común por qué le siguen dando créditos a esta gente que con solo ver el recibo de sueldo tienen que imaginar que no lo van a poder pagar. Así Exacto. que no sé. Bueno, muchas gracias, profesor. El lunes nos vemos No, entonces. ¿y El a qué hora último es el paso, lunes? doctora, es el archivo, el último paso. Mandaron el archivo. El Claro, lunes cuando usted dijo a las 19, doctora. Sí. Bueno, entonces el lunes a las 19, si les parece, como es la última antes de una mesa especial que tienen, no sé, eh, si les parece bien, hagamos de consulta. Si quieren, yo les preparo algún tema puntual, pero me parece que es más piola que ustedes me pregunten y yo les voy sacando dudas el lunes. ¿Qué dicen? Sí. El final, discúlpeme, el final, ¿cómo es? ¿A desarrollar también? Sí, el final es a desarrollar. Sí, Eso. creo que sí. Bien. Tengo que hablar con Segura porque ahora el recuperatorio fue multiple choice, pero yo creo que el final es a desarrollar. Pero bueno, si no, cualquier cosa le voy a decir que ponga él que maneja la plataforma, que el doctor les ponga. Bueno, más que Sí. nada para ver si es a desarrollar, si va a haber algún caso, si solamente es por temario, para tener una No, idea caso no. y no Sí, suicidarse caso en el intento. no. Por favor. Aparte que fue re bien en el parcial, ya les Vamos, dije que les había ido hermoso. Sí, 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 sí. La remamos en dulce de leche, pero sí salió. Bueno, aparte se engancharon con la materia, a mí me encanta, o sea, se habrán dado cuenta Sí, es linda la materia. Lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, perdón que no pongo cámara, pero mi internet me abandona apenas activo la cámara. importa, no importa. En el caso que uno que no está no trabaja ni trabajó a nivel ni escribanía, ni como en un estudio jurídico, ni en el Poder Judicial, a veces estás muy cruda y uno quiere encontrarle la vuelta y a veces te quedas como mirando lo que estás estudiando como diciendo tengo que aplicarlo, ¿cómo lo? Y te Claro. cuesta. Escúchenme una cosa, si yo grabo, esta clase se está grabando, ¿no es cierto? Si sí. yo, si yo escribo algo en el chat, ¿queda grabado el chat? No, sí, Sí, queda grabado. sí, 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 pero sí, si sí, se la, queda grabado. pero Sí, sí. no, sí, momento, pero si se va al Drive, por ejemplo, si se graba la clase, eso no queda. Mire que las clases duran 30 días en la plataforma. No, está bien, pero lo que yo quería saber era si yo les escribo algo acá en el chat, si cuando van a ver la grabación queda grabado el chat. Sí, Sí, queda en la sí, plataforma, sí. Por si hay algunas, a veces preguntan y uno contesta. Entonces,
no sabía cómo funcionaba. Bueno, cualquier cosa, pregunten en el... Bueno, no, porque el lunes nos vemos. Me preguntan Sí, el lunes directamente las dudas y si no, después quedamos durante la semana en la página esta. ¿Sí? sí, doctora. Muchas gracias Yo por la quería clase. hacerle una Perfecto. pregunta, profesora. Gracias. Sí, decime. Quería consultarle. Yo soy nueva en la facu, arranqué este año y es la primera materia que tengo en quinto. Y estoy un poco perdida. Rendimos el parcial y ahora no hay segundo parcial, vamos directamente a final. Sí, yo creo que así es. Yo pues es que nunca Bien. entiendo muy bien el tema de... Porque me aboco más, mi parte es más así enseñarles y darles el contenido. Pero tus compañeros deben saber. Yo creo que sí, es un solo parcial, ¿no? Si lo aprueban ya quedan Sí, un regulares y solo dan el... parcial. ¿Y Sí. se sabe Sí, más sí. o menos la Va a fecha final. del final o nos tenemos que anotar mesas? Ay, No, yo después eso no... aparece en el SAC. Después tenés que entrar en el SAC 3 días antes, 72 horas antes de la materia que va a rendir el final. Compañera, Regular. Perfecto. en la Sí. plataforma ya están las mesas de tercer turno. Ahí el anuncio de abogacía Claro, están. claro, ya Bueno, está. perfecto, lo miro, sí. Estoy aprendiendo la Arrancan plataforma porque vengo de otra universidad y nada que ver a esto, entonces estoy media perdida. Pero bueno, Bienvenida. el 24. gracias. Yo no Bueno, sé, Creo que bueno, arrancan pues el 18. no Gracias. sé, la verdad no sé. Yo les contesto sobre derecho concursal. Después el otro lo preguntan ahí en la plataforma, para no meter la pata. Muy buenas las clases, muy buenas las clases porque Es muy yo lo didáctica, entiendo así profe. como que, claro, ustedes están en actividad Es y muy se entiende más. Claro. Bueno, me No, no alegro es que tan sean... teórica, no es Claro, tan teórica claro. sobre la ley. No, claro, sí, no, para eso se quedan en su casa leyendo la ley y listo. Esa es la idea, Claro. sí, esa es la bueno. idea. Bueno, que tengan un Nos buen vemos. fin de estudio. Nos Gracias, vemos el espero lunes. que mejore. Nos vemos el lunes. gracias, Doc. Gracias, Gracias. gracias. Nos Hasta vemos el luego. lunes, gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Chao. Buen fin de